Rafael González, analista de mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Ana. Pues ya deseosos del arranque de esta semana, que viene muy emocionante y la verdad que empezar los lunes así, con esta fuerza y con esta energía, da gusto. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues nuevamente, Rafael, muchas gracias. Buenos días aquí en Buenos Días Wall Street. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a comenzar esta entrevista que tenemos para el día de hoy y ver realmente esa emoción que tienen los mercados durante esta semana. Pues vamos allá. Vamos a poner los puntos sobre las síes, ¿no? Como suelen decir. Rafael, el viernes Wall Street cerraba con una fuerte caída en medio de preocupaciones sobre una desaceleración económica en Estados Unidos y el miedo, ¿no?, a la inflación. ¿Qué está pasando? Porque el panorama es bastante distinto a como uno se imaginaba en los mercados una vez Donald Trump llegase a la Casa Blanca, ¿no? Pues sí, a ver, ya sabes que todos los presidentes van a intentar no hacerse cargo de la parte económica que viene arrastrándose. Eso siempre pasa. Hay que esperar a esos primeros 100 días. Y aunque había expectativas optimistas, también creo que el discurso fuerte que está teniendo Trump con el tema de las taxas, de todos los impuestos que quiere poner a las importaciones. También un poco la situación de la Fed, que no está siendo cómoda ni fácil, y sobre todo con la amenaza, ¿no?, que tenemos con una posible inflación, hace que no esté el mejor caldo de cultivo. Pero también, y creo que esta frase la vamos a repetir bastantes veces, creo que en esta entrevista, ¿no? Eh, pues ya sabes que los mercados no regalan nada a noticias ciertas y a noticias que todos conocen. Y ya una vez que pues, ganó, que tomó posesión, pues los cambios se van a hacer un poquito, yo creo que esperar todavía, al menos yo creo que hasta final de este trimestre, inicio del que viene, no creo que empecemos a ver esos posibles cambios, ojo, ni en lo positivo, ni esperemos en lo negativo tampoco. Es correcto, Rafael. Y de hecho, la semana pasada los mercados estuvieron bajando el día jueves y el día viernes, lo cual pues propiamente fue negativa la semana. De hecho, el reporte de Walmart, que es el mayor empleador aquí en el país durante la semana pasada, pues no ayudó con los resultados en la bolsa de valores. Más bien fue lo que perjudicó el día viernes que los mercados se desplomaran, acumulando a las pérdidas del día jueves. ¿Crees que esta compañía es una especie de termómetro para los Estados Unidos? Porque la confianza del consumidor literalmente se ha preocupado y esto podría ser dudoso de qué es lo que podría resultar. Sí, como bien dices, pues Walmart es como gigante minorista que es el mayor empleador y es un gran indicador clave para la salud del consumo y por ende de la economía general en Estados Unidos. Siempre que ha habido un reporte débil en Walmart, sugiere que los consumidores están reduciendo gastos y es el reflejo de una preocupación ante la inflación y la posible desaceleración económica. No obstante, yo siempre, y además como justo acabo de escuchar vuestro análisis de los sectores, también tenemos que darnos cuenta que el sector de consumo básico tiene dos momentos más complejos: el momento en el que está acabando una recesión y el momento previo a entrar a una recesión. Y como todavía se podría manejar el escenario, o todavía quieren manejar el escenario, ese posible soft landing, estaríamos todavía en esos dos puntos. Lo que está claro es que es una señal de alerta. Lo que está claro es que tiene un impacto en el empleo, pues como en su rol de gran empleador, cualquier señal negativa puede tener un efecto dominó en el mercado laboral y en el poder adquisitivo de los hogares. Y claro, el mensaje de la confianza del consumidor, y no menospreciemos también el dato de la posible previsión de inflación para el año que viene, hace que pues, el dato sea feo. No obstante, yo siempre, y como soy un poquito optimista y me gusta ser optimista, no soy el bajista permanente, sino más bien me gusta vender más bien el optimismo en los mercados, también cierta exposición a otros sectores que hace que los sectores más básicos y el miedo a esa posible recesión hace que sea más exagerada la reacción que realmente lo que pueda venir. Hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo, pero a veces la paciencia también es algo que puede perder, ¿no? Sobre todo el ciudadano de a pie. Te digo esto porque estamos viendo un repunte de la inflación. Donald Trump decía el otro día en una entrevista que él no es el responsable por lo que está pasando ahora. Pero ¿a partir de cuándo se le va a exigir responsabilidades a su gobierno si no empiezan a bajar los precios?
Pues yo tengo claro que sabes que siempre además manejamos el dato de los 100 primeros días, ¿no? Creo que es el tiempo que hay que darle a cualquier gobierno entrante. También tiene que bajar su discurso, porque es verdad que si estamos amenazando con impuestos, con tasas, con cambios de políticas, eso crea bastante miedo. También es todo un juego muy complejo, ¿no? Han salido noticias positivas, noticias negativas. Oye, el posible fin del conflicto en Ucrania, pese a que la solución todavía no se ve cercana, ni parece tan sencillo como quisiera Trump, sí creo que también cambiaría mucho la relación, volveríamos todavía a ver el petróleo aún más barato, o sea, veríamos cosas que pueden cambiar. Me gusta el término recuerda la película esa de Match Point, ¿no? Donde está la pelota de un lado a Ujú. otro. Cualquier dato importante o cualquier solución de lo que tengamos puede irnos hacia un sitio u hacia otro. Pero yo creo que siempre hay que dar el beneficio de la duda, esos 100 primeros días, y esperar a que el inicio del mandato se pueda desvincular, ya no pueda utilizar como excusa la situación de lo anterior. Y la reducción de todos los gastos federales que se está planteando, en principio creo que también podrían ser bien percibidos, pero al menos esos 100 días, esos 3 meses, sería normal que tendríamos que esperar para ver si ya podemos empezar a exigirle responsabilidad sobre los datos. Sí, efectivamente, porque de hecho los inversionistas están empezando a cansarse, podríamos decirlo de esta manera, ya que existen muchas avalanchas de titulares por parte de la administración Trump, aparte o además de esas firmas de decretos que pues obviamente ha traído olas de aranceles y cambios en las políticas desde que Trump asumió el poder. ¿Cómo tú ves esta ola de titulares que propiamente es lo que estás parte mencionando? Sí, pues es que, a ver, los mercados, las malas noticias las pueden procesar, pueden tardar más o menos, pero las pueden procesar. Lo que no procesan los mercados es la inestabilidad. Ahora te digo una cosa, mañana te digo otra. La sobreabundancia de cambios y decretos es que además muchos de ellos son anuncios, ni siquiera son realmente un cambio o un decreto. Al final eso crea volatilidad en el mercado. Lo que necesita un mercado para mantenerse estable, por supuesto, pues es la confianza. Necesitamos ver que haya medidas, que las medidas den resultados tangibles, porque detrás de un titular normalmente no hay nada, hay que ver el efecto, el cómo cambia, y si el titular tiene un impacto inmediato en el mercado. Y es verdad que ahora mismo es puro titular. Así que la avalancha de titulares, además sin resultados claros, creo que más que minar la confianza, también creo que al inversor le retrotrae, le dice, bueno, me voy a esperar un poquito a que la marejada se calme y a partir de ahí ya tomo mis medidas. Si soy alcista, soy bajista, puedo ver mejores entradas en el mercado o tal vez cuando el mercado está así tan movido, pues muchos prefieren sacar su dinero y esperar a que al menos sepamos de dónde viene el aire, que es un poco la situación que creo que estamos viviendo ahora mismo. Oye, Rafael, han pasado por aquí varios analistas que al preguntarles acerca del tema de los aranceles de Donald Trump hablaban de el palo y la zanahoria, el poli bueno y el poli malo, estas dos caras, ¿no?, de Donald Trump. Te pregunto, ¿los aranceles son una medida económica o son una amenaza para negociaciones? Pues es que no, esto no lo ha inventado Trump. O sea, los aranceles han sido utilizados históricamente tanto como una herramienta para proteger a las industrias locales como para presionar en negociaciones comerciales. Hay un objetivo dual y ese objetivo dual lo tenemos claro. Lo que no sabemos hasta dónde va a llegar a apretar o si sí se quiere volver a esos golden age, ¿no? Esos años dorados donde los impuestos para Estados Unidos, para los ciudadanos, eran muy bajos y muchos de ese ingreso federal venía de esos aranceles. Yo creo que hoy en día eso no es viable. El gobierno de Estados Unidos es muy grande, las necesidades en todos los sentidos, de defensa, de infraestructura, son muy grandes comparadas con las que había en aquel entonces. Y creo que al final, como tú dices, lo está utilizando como una técnica más de negociación propiamente dicho. Y de hecho, hasta ahora, menos el tema del acero y menos un par de temitas que ya estaban muy descontados casi previamente a que tomara posesión, ha habido muy poco dato real. Sí estamos viendo amenaza que luego a la mera hora se echa atrás. Yo pongo la comparación, a lo mejor no es la mejor, ¿no? Pero los aranceles son como el poder nuclear. Es mejor amenazar que ejecutar.
porque mientras que amenazas puedes reutilizar esa amenaza constantemente. Una vez que la utilices, poco queda ya, ¿no? Y al final, pues muchos países luego tomarán la decisión de hacer un equilibrio en esos aranceles o no, porque habrá muchos países que digan, bueno, yo sigo vendiendo caro a Estados Unidos y protejo a mis ciudadanos no poniéndoles sobrecostes, ¿no? Sobre el producto que se importe de Estados Unidos. Y al final, lo que sí busca, creo que Trump, es intentar equilibrar mínimamente la balanza comercial. Pero también seamos coherentes. No podemos equilibrar, cuando estamos hablando de un país con el mayor Producto Interior Bruto, con la mayor tasa per cápita, bueno, no per cápita porque hay países más pequeños, pero a nivel general en países del tamaño no hay comparación, con lo cual la balanza comercial justo va a equilibrar ese desequilibrio que existe en el gasto, en la compra y en la capacidad de compra y de endeudamiento también. Entonces, por mucho que estemos con esta amenaza, yo creo que a día de hoy es más una amenaza que una realidad que vaya a tener un impacto tanto en la economía como en la situación real de las balanzas comerciales de los países con Estados Unidos. Sí, Rafael. Y de hecho, bueno, propiamente la semana pasada vimos cómo los datos fueron un poco alentadores sobre lo que es la vivienda. ¿Crees que el mercado inmobiliario aquí en los Estados Unidos comience a desinflarse? A ver, el mercado inmobiliario lleva desinflándose 3 años con tipos de interés caros, que además cada poquito tiempo dicen, no, ya se van a acabar, ya los tipos de interés van a bajar. Eso, pues, los datos en general está haciendo que menos gente compre vivienda, que haya menos construcción de vivienda, lo cual está permitiendo que los precios sigan caros, o sea, no se ha hundido el mercado, no ha explotado la burbuja. Y además los costes de fabricación y de producción siguen siendo altos, con lo cual estamos viviendo una situación un poquito irreal en el sentido de que se venden menos unidades, se construyen menos unidades, pero la rentabilidad de las empresas y de todo lo relacionado con el real estate sigue siendo alta. También parece que se quieren eliminar ciertos impuestos alrededor de la compra y la transmisión patrimonial de las viviendas, y eso también puede equilibrar. Pero ahora mismo hay una gran escasez de oferta, especialmente la oferta asequible, y que es un gran problema. Y se está dando que la debilitación de la demanda está siendo prácticamente a la vez que la escasez de oferta. Si ese debilitamiento de demanda fuera más fuerte, y es creo que el principal miedo que tendremos que ver los próximos 3-6 meses, por la propia incertidumbre que se está generando, ahí sí podríamos estar viendo una corrección de los precios. Y ojo, que yo siempre he advertido que una corrección de los precios en las hipotecas en Estados Unidos es en la venta, ¿no? Es uno de los grandes problemas, porque gran parte de la deuda de la clase media de Estados Unidos está basada en la capacidad de endeudamiento por la valoración de sus hipotecas. Entonces, cuando tú tienes una hipoteca, el valor de tu casa es alto, puede soportar mayor deuda porque tienes un colateral mayor valorado. Si empezamos a ver descensos importantes en el precio de la vivienda, ahí sí podemos tener un problema en la deuda. Con lo cual creo que lo van a intentar controlar, y esa propia escasez está siendo muy controlada para que el precio no tenga caídas importantes. Los próximos 3-6 meses son fundamentales, sobre todo si la Fed no baja tipos de interés, que no parece que los vaya a bajar el 19 de marzo, parece muy improbable. Y en la siguiente reunión de abril no hay bajadas tampoco. Cuidado, que de cara al verano podríamos estar entrando en un territorio un poquito más feo, sobre todo por la caída del precio de los inmuebles. Bueno, pues nos apuntamos eso, Rafael, para tenerlo en cuenta y estar atentos, ¿no? de esos datos de las viviendas, sobre todo porque es poco probable, ¿no? que haya movimientos de los tipos en las próximas sesiones de la Reserva Federal. Vamos con un tema que sé que te apasiona, que es el Bitcoin. Ha pasado un mes desde la llegada de Donald Trump. Cuando el presidente ganó las elecciones, Bitcoin y el mundo cripto celebraba, ¿no? Un mes después se puede decir que la fiesta está terminando o está ya la gente ahí con ganas de irse, porque no hemos visto un Bitcoin excesivamente eufórico ni tampoco muchas declaraciones de Donald Trump sobre el activo digital. Sé que parte del mundo cripto pues estuvo un poco decaído después de que el día, por ejemplo, de la llegada de Donald Trump, de la investidura, de la toma de posesión, no se hizo tampoco ninguna mención especial, ¿no? Que quizá se esperaba por parte del mundo Bitcoin y cripto.
¿Qué opinas al respecto? ¿Tiene demasiadas cosas Donald Trump y está dejando un poquito de lado el tema de la criptomoneda? ¿Se esperaba un poquito más de entusiasmo alrededor del activo digital o no? A ver, aquí sí tengo muchos puntos que dar, ¿no? Por un Lo lado, sé porque sé que eres un apasionado del mundo cripto. Sí, lo primero es que es un mercado que es muy impaciente. Si los mercados en general con la paciencia se ganan, el mercado cripto la paciencia no la repartieron. El día que los inversores del mercado cripto entraron a repartir la paciencia, no entraron en esa sala. Entonces, quieren que todo pase demasiado rápido porque normalmente, como son activos muy volátiles, estamos acostumbrados a que las cosas pasen muy rápido. Pero es verdad que es un mercado que poco a poco está madurando. Primero, no pasan las cosas a la velocidad que queremos que pase. Segundo, me parece inocente por parte de muchos de los inversores del mercado cripto pensar que Trump va a hablar en citas muy importantes sobre Bitcoin. No va a pasar. Hay problemas mucho más grandes, mucho más importantes y temas a capitalizar aún, bueno, infinitamente más importantes que el mercado cripto. Ha tomado medidas muy buenas. De hecho, creo que destacabas tú en Twitter que el tema de la presión que está dando o que ha dado a la SEC para levantar las demandas contra los exchanges, entre ellos la de Coinbase, que era de las más avanzadas, ¿no? Entonces, sí se están tomando buenas medidas. Y como decía al principio, en los mercados no pagan las noticias ciertas ni las noticias conocidas. Entonces, ya ganó, o sea, ya hubo una gran subida. Eso, reflexión 1. Reflexión 2. El mercado está en un momento de liquidez. Bitcoin, aunque tiene un ligero componente de reserva de valor, su principal componente es un especulativo. Estamos viendo los mercados con muchas dudas y estamos viendo un Bitcoin que se está moviendo en una zona de liquidez clarísimamente identificada, que se encuentra entre los 92 y los 102. Es una zona en la que se está moviendo entre acumulación y distribución. Y no va a haber ningún cambio, yo creo que no va a haber ningún cambio hasta que no veamos que el resto de mercados y por ende que la liquidez que estamos esperando llegue al mercado, ahí sí vamos a empezar a ver cambios. Y tercera reflexión, Bitcoin, si vemos de las últimas 12 veces que ha entrado en territorios laterales prolongados, y digo territorios laterales prolongados al menos de 30, 32, 35 semanas, en 9 de cada 12 veces lo ha hecho rompiendo al alza. Es muy raro que se mantenga en una zona lateral y luego no siga subiendo. Con lo cual, para mí, todos los datos son buenos y estamos en un momento de cierto miedo, pero estamos respetando perfectamente esos suelos de los 92 y esos techos de los 102. Para mí, creo que es un momento en el que pues, la operación de Bitcoin es una operación más especulativa, más de trading, más de intradías y scalping, pero con zonas de compra interesantes porque yo creo que, y no es consejo de inversión, es una apreciación personal, pero yo creo que vamos a tener todavía movimientos de aquí al penúltimo y último trimestre del año. Creo que vamos a tener movimientos todavía alcistas y bastante interesantes. En lo que sí dudo un poco más es si ese resto de mercado cripto, lo que conocemos como las altcoins, va a poder copiar otros movimientos anteriores tan importantes. Pero si hay movimiento alcista de Bitcoin, arrastrar al mercado y vamos a ver cómo, si no pasa nada extraño más y empieza a llegar algo de liquidez al mercado, va a ser bien recibido por Bitcoin y vamos a salir en positivo. Bueno, pues vamos a ver realmente ese movimiento que tenga, ya que sí, como lo estábamos viendo en la gráfica mientras nos estabas comentando del Bitcoin, el Bitcoin ha tenido ese crecimiento de un 24, casi un 25% desde el mes de noviembre, justamente en el momento en las elecciones, que podemos hablar de ese rompimiento de precio hacia la alza que estabas mencionando. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede próximamente, ya que se acumulen más semanas, como tú lo estabas mencionando, un periodo de tiempo razonable y ver ese repunte o ese rompimiento hacia la alza o hacia la baja. Sí, vamos a esperar, yo creo, te digo, hay que tener un poquito de paciencia y es verdad, y como decía al principio, en el mercado cripto la paciencia no es la principal virtud.
Ay, el santo Job, ¿no? ¿Qué diríamos? Sí. Oye, Rafa, una cosa más. Hemos visto, bueno, es que tenemos que hablar de Elon Musk porque es que es noticia día sí, día también, ¿no? La semana pasada vimos esa entrevista conjunta, ¿no? De Elon Musk y el presidente en horario de máxima audiencia, muy amigables, con mucha sintonía, una señal pública, ¿no? De que ambos están manteniendo un frente unido a pesar de muchas críticas, ¿no? Que está enfrentado también Elon Musk. Te pregunto, ¿qué va a deparar esta relación? Y si te animas también a esto de este mail que está mandando, que está recibiendo, ¿no? Los trabajadores federales que tienen que responder antes de las 12 de la noche, con lo que hicieron la semana pasada, ¿no? Con esta medida de recortar. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te parece un poco como de fantasía? ¿Esto en otros países sería impensable, inimaginable? ¿Qué va a deparar esta relación entre Donald Trump y Elon Musk? Que al final son dos personalidades también muy particulares. Sí, y al final, mira, ¿te recuerdas esa frase que decía que la política hace a extraños compañeros de cama? Yo ahí lo más es una persona que admiro mucho. Al personaje cada vez lo empiezo a admirar menos, porque sí es verdad que hay cierto histrionismo demasiado fuerte Sí. que creo que no ayuda. La relación de Trump y Elon Musk solo está abocada a terminar o en la mayor fantasía para la humanidad o en una tragedia para ambos, porque no veo yo término medio que esto se pueda mantener en estos niveles tan fuertes que tenemos ahora mismo. Ahora mismo ambos se ven beneficiados. Trump con la credibilidad, el tema tecnológico, el respaldo del un empresario con otros, no sé, con otro background que no tiene él, que él tiene uno muy conocido, pero pues al final es de otro tiempo, ¿no? Entonces creo que para ambos dos está siendo muy positiva esta relación. Lo que plantean para la reducción del gobierno federal, a ver, yo me identifico como minarquista, para mí creo que el Estado tiene que reducirse a áreas muy específicas donde pueden ayudar mucho y creo que para mí sería mi sueño dorado que consiguieran que los estados sean más pequeños y trabajen de una manera más eficiente. De ahí a que eso sea posible, pues bueno, en Estados Unidos sí es posible. En Europa, imagínate, Ana, tú conoces perfectamente la situación en Europa, no habría posibilidad y sería para muchos una maravilla que el trabajo fuera de la administración fuera más eficiente. Recordemos que hay un índice muy interesante que es la eficiencia del trabajo de lo que serían los funcionarios, ¿no? Los empleados de Sí. gobierno. Estados Unidos no sale muy mal parado, pero hay países en Europa donde la eficiencia es bajísima, ¿no? El que pudieran meterse ese recorte sería, yo creo que el sueño para muchos, pero hay que ser realista y esto no es la primera vez que se intenta. Recordemos que hasta el propio Obama lo intentó y no consiguieron prácticamente nada. ¿Que ahora hay un poquito más de atracción y un poquito de más de posibilidades? Sí, pero también vamos a ver si con este tiempo no se desgasta la relación entre Trump y Musk y puede haber menos impulso. Si pudieran hacerlo, pues la verdad que sería, al menos creo que un panorama bastante interesante. Creo que mucha gente opina eso, lo del término medio, que no hay término medio aquí en 322. Es que va a ser Ane, difícil. Yo creo que esa relación, te digo, está abocada, estas son como amantes pasionales. Va a ser como un gran fuego rápido, pero no creo que dure mucho. Sería extraño, pero bueno, a lo mejor o estoy para equivocado. toda la vida o ruptura Así, dramática. dramática, sí. Bueno, pues Rafael, esperemos que nos puedas acompañar antes de que eso suceda, una de las dos razones, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿tienes redes sociales donde te podemos seguir? Sí, como siempre, en mis redes sociales a través de mi nombre, que es donde todo el mundo me encuentra, como Rafa Usquif. Ahí intentamos ser muy activos, especialmente en X, en Twitter, donde todavía seguimos poniendo un hilo diario, donde damos lo más interesante a desgranar en el día y que creo que puede ayudar a muchos a entender qué viene. Además, lo hacemos de una forma como divertida, Sí. sin mucha profundidad, también para que la gente se acerque a los mercados financieros sin tanto oscurantismo. Así que yo los invito a que ahí en Rafa Usquif, en Twitter, en X, me busquen y estén ahí al tanto de todo lo que tenemos. Bueno, pues la verdad que es un placer siempre charlar contigo. Nos alegras la mañana, ¿eh? Y siempre con un punto de vista, pues, de una manera
que todo el mundo lo pueda entender, ese punto también humorístico, para echarnos unas risas, porque la economía al final muchas veces, que si números, que si cifras, que si porcentajes, en fin, y de una manera más clara y sencilla siempre es más fácil para la audiencia. Se Te vive, mandamos un abrazo. se vive a veces con mucho drama y ya tenemos mucho drama para meterle más. Claro, claro. Totalmente. Eso es para que no se nos haga difícil todo esto. Pero no, bien, pues gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Ya es la última semana del mes de febrero, pero pues seguiremos muy de cerca los mercados y esperamos que nos puedas acompañar muy pronto nuevamente. Así es que un saludo, Rafael, que te la pases de lo mejor y agradecidos por acompañarnos. Espera, Ale. Dime. Espera, Ale, que le vamos a hacer una última pregunta. Que me apuntan por aquí, tienen toda la razón. Oye, que el miércoles tenemos informe de Nvidia. ¿Qué va a pasar? Primer informe después de la erupción de DeepSeek. ¿Qué esperas? Pues fíjate que el mercado ya ha adelantado cierto temor y sobre todo porque, y además las ventas de los últimos modelos no están siendo muy positivos. Yo creo que al menos el guidance sí se va a ver un poquito resentido. Así que hay que estar muy vigilante. No creo que tanto el resultado de ahora sea malo, pero sí el guidance creo que va a ser un poquito más negativo. Y sabéis que el mercado eso no lo premia nunca, eso siempre lo castiga bastante, que es de hecho lo que castigó a Walmart esta semana pasada, que no fue tanto el resultado, sino el guidance que espera para los siguientes meses. Así que yo creo que el resultado va a ser bueno, pero el guidance va a ser un poquito negativo, o no tan positivo como nos tiene acostumbrados, que es que también estamos muy mal acostumbrados. Ahora sí, Ale. No, pues gracias, muchas gracias, Rafael. Vamos a estar pendientes de todo ello. Gracias por Listo, estar estamos en aquí contacto. Un saludo para Buenos Días. vosotros y toda vuestra audiencia. Un saludo, bye. Gracias igualmente. Adiós. Abrazo.